en Perú, en Chile, pero no alcanzan los niveles de productividad porque la especie no es de ahí. Entonces, ¿dónde es más productivo? En México. Entonces es altamente probable que el centro de origen del aguacate sea en Mesoamérica. Y sí, eso ya está confirmado. Continuidad y convergencia de líneas de dispersión, es decir, otros taxones que tengan ese comportamiento, digamos, de una especie que surge en un centro de origen y migra. La localización de la menor dependencia de un hábitat restringido, es decir, especies estenoicas. Continuidad y dirección de clinas, ¿se acuerdan de las clinas? Estas variaciones morfológicas. Alberto, tú estabas conmigo en sistemática, ¿no? ¿O por qué no estás repitiendo biogeografía? Sí. ¿Te acuerdas de las clinas? Yo se las enseñé. No. Las clinas son variaciones morfológicas sin que haya diferentes especies. Es decir, un rasgo morfológico cambia gradualmente, ¿no? Pero no significa que las especies, que esa especie tenga especies diferentes. Es la misma especie, solo que el rasgo se expresa de manera diferente en las distintas localidades donde la vemos. Y puede ser, por ejemplo, tamaño, forma, color, talla. Todas esas cosas pueden variar de manera clinal, es decir, gradual. Y cuando decimos que varía en una clina, es decir, que tiene una dirección, ¿no? Norte-sur o sur-norte, oeste-oeste o altitudinalmente. Entonces, identificamos que es la misma especie cuyos rasgos varían morfológicamente porque, pues, una variación clinal y punto, ¿no? Dirección indicada por afinidades geográficas entre las áreas, dirección indicada por rutas de migración anual como en las aves o en las mariposas, dirección indicada por aparición estacional, es decir, que no salgan todo el año salvo que en algún momento, incremento en el número de genes dominantes hacia el centro de origen y centro indicado por áreas equiformales concéntricas, es decir, vamos encimando áreas de distribución y donde vemos que se concentran, ahí decimos que es el centro de origen. En realidad, ustedes van a utilizar fundamentalmente del 1 al 6 probablemente. No creo que utilicen más. ¿Y quién los puso? Porque es posible que ocurran. Pero a veces tenemos información de los criterios 1 a 5 o 1 a 6 y entonces no necesitamos usar los otros para definir el centro de origen. Respecto a dónde se originaron los organismos, hay dos hipótesis como viejas. Una de Matthew, en un libro muy bonito que se llama Climate and Evolution, y él nos dice que el centro de origen de los taxones se encuentra en las zonas templadas del norte de Asia y Europa. ¿Por qué? Porque esas áreas son menos estables y entonces los organismos tienen que migrar inmediatamente porque si no perecen, ¿no? Porque piensen, el norte de Asia y Europa, zonas muy frías, más que templadas son frías, y entonces los organismos surgen ahí, pero migran inmediatamente porque si no se mueren. Y la otra hipótesis contrastante respecto a dónde se originó toda la diversidad biológica viene de Darlington, Philip Darlington. Él en el 1950 y después le agregó en el 57, nos dice que el centro de origen se encuentra en las zonas cálidas y tropicales del este de Asia. Y esa zona sería un área más estable y por lo tanto permitiría una mayor diversificación y la migración de los organismos. Esta es una hipótesis muy conocida, ustedes la han de haber visto en algún lado. Si se fijan, ambas hipótesis hablan de Europa y Asia y el norte, pero Europa y Asia, o sea, América no existe, a pesar de que digamos históricamente, todo eso estaba junto, ¿no? En la Eurasia, ¿no? Esta es una crítica que se hace a esas dos hipótesis que no consideran otros ambientes
sino solo el norte de Europa. Entonces, es una hipótesis colonialista, es una hipótesis muy inglesa, muy imperialista, y, y por eso no se usa más a esta hipótesis que asume que los organismos están surgiendo y migrando a partir del norte de Europa. Le llamamos la hipótesis de Holártica. Y en años pasados se le llamaba Sherwin-Williams porque había unas pinturas donde el logo era un bote de pintura que aventaban en la animación, en el anuncio de televisión, y empezaba a gotear sobre el mundo. Entonces, a esa hipótesis se burlaban de ella diciéndole que era la hipótesis Sherwin-Williams. Estos son algunos de los ejemplos que hizo Darlington para explicar centros de origen y rutas de dispersión de distintos organismos. Aquí tiene 3 familias de ranas. Las Leiopelmidae, que no pretendo que sepan qué son, nada más piensen que son 3 familias de ranas. La que tiene, la que es blanca, y que está solo en Nueva Zelanda, y una especie, bueno, ya no está esa que está diciendo en Norteamérica, Leptodactylidae, que es una familia muy, muy amplia de ranas, que es la que está aquí partidita. Esto es Leptodactylidae. Y que dice aquí que sobrevive principalmente en Sudamérica. Mentira, también hay muchas en México y, bueno, en Mesoamérica en general. Y Ranidae, que son las ranas estas verdaderas, las ranas que tienen las patas muy largas y que luego todo el mundo se quiere comer. Esas son ránidos, que son estas negras. Entonces, ¿qué es lo que él deduce? Para variar, considerando que son áreas de una gran diversidad de especies, de géneros y de especies de esas 3 familias, él considera que tuvieron que haber surgido en los trópicos del viejo mundo, léase Asia, y probablemente África, esté considerando Darlington. Y entonces él dice, bueno, es que surgieron aquí las 3 familias y muchas especies de ellas migraron a través, esta es la ruta de dispersión, observen, del norte de Eurasia, está frío, que no sé cómo le harían las ranas, hasta Sudamérica. Y estas blanquitas, que es Leiopelmidae, migró de esa zona a Norteamérica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero piensen que es la hipótesis. Ahorita me dicen ustedes cómo creen que pudo haber migrado. Y la otra, que es Ranidae, simplemente migró de estos trópicos del viejo mundo a través del norte de Eurasia, Norteamérica y hasta Sudamérica. Pero muchas especies se quedaron aquí y ahí especiaron. Muchos individuos, muchas poblaciones de individuos se quedaron ahí y especiaron, ¿no? Esa sería como la explicación de Darlington. Lo mismo nos dice con los mamíferos, ¿no? Placentarios, marsupiales, organismos que surgieron en Asia, en la parte, digamos, cálida de Asia. Ay, déjenme quitar esto. Ay. Y de ahí migraron a Sudamérica y los marsupiales fundamentalmente a Australia, porque es en donde más hay. Vamos a ver los otros conceptos que nos van a ayudar cuando demos nuestras explicaciones en biogeografía de la dispersión. Los organismos se supone que pueden migrar y muchos de ellos pueden atravesar barreras que normalmente no son fáciles de atravesar, ¿no? Y entonces, si logran atravesar una barrera, que es un rasgo fisiográfico que impide el libre tránsito de los organismos, pero lo logran atravesar, entonces van a quedar como de una manera alopátrida con su antepasado.
porque la población que atraviesa la barrera y llega a una nueva localidad, pues especia. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden usar también un corredor. Un corredor es una ruta que permite el movimiento de una región a otra de la mayoría de los organismos. No todos, pero la mayoría puede pasar, ¿no? Como en su momento fue considerada Centroamérica. Cuando Centroamérica surgió, muchos organismos de Sudamérica pasaron a Norteamérica y muchos de Norteamérica bajaron a Sudamérica. Y entonces ahí ocurrió un montón de eventos de dispersión y otros se quedaron y perecieron en el camino, se quedaron en Centroamérica, ¿no? Que es lo que veíamos hace rato, que unos se quedan a la mitad. Algunos se extinguen, otros no. Pero que sí es casi seguro que especian. El otro concepto que nos puede servir para ayudar es el filtro. Para definir nuestro centro de origen en la ruta de dispersión es el filtro. El filtro es una ruta a lo largo de la cual es probable la dispersión de ciertos organismos, pero definitivamente improbable la de otros, ¿no? Ahorita les voy a enseñar eso. Y la ruta al azar viene desde Darwin. Simpson la retoma. A mí la verdad se me hace muy bonita porque es una ruta a través de la cual es improbable que se dispersen la mayoría de los organismos, ¿no? Es como una barrera grande que a pesar de eso es atravesada ocasionalmente por algunos. Esa ruta al azar, como su nombre lo dice, no está permanentemente. Surge de repente sin que nadie sepa, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie se la espere. Y es como les dije hace ratito, una corriente de viento, una corriente de agua que arrastra de un continente a otro organismos y entonces pueden colonizar de África a Sudamérica o al revés. O sea, ese tipo de rutas al azar es de las que estamos hablando, totalmente improbables e increíbles, pero que se propusieron en su momento, aunque ustedes no lo crean. Otros conceptos que se manejan en biogeografía de la dispersión, pero que también se usan en general en biogeografía, son la orofauna, el xenocrón y el patrón de distribución. La orofauna es una fauna característica de un estrato, ¿no? Como los dinosaurios en el Jurásico. El xenocrón es un conjunto de entidades o comunidades que se han integrado a lo largo del tiempo y forman una biota, ¿no? Como si tuviéramos una biota del cuaternario muy característica, ¿no? Con cierto grupo de mamíferos y un cierto grupo de plantas y características particulares del suelo, etcétera, ¿no? Ese es un xenocrón. Y luego, algo que ellos no prueban, pero que vamos a ver después que sí se puede probar, que es el patrón de distribución, y es la coincidencia en la distribución de dos o más taxones. Y eso ahorita lo vemos. Entonces, aquí están lo que les decía. Les estoy poniendo los dibujos originales del libro de Simpson, que es del 66 o 67. Yo lo tengo porque mi abuelo me lo regaló y la verdad es que está así como que se despedaza. Entonces tomé estas, pues como PDFs para guardarlos porque no puedo estarlos sacando, ¿no? Y aquí lo que vemos es Centroamérica como un filtro y como un corredor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un montón de organismos mamíferos, porque acuérdense que Simpson era paleomastozoólogo, y entonces nos muestra ahí con esa línea que dice zona filtrante. Organismos que se quedaron en el filtro, como las musarañas, los geómidos, que espero que todo el mundo sepa que son tuzas, heterómidos, que son ratones, los castores, que supongo que todo el mundo conoce, linces, antílopes, bisontes, ovejas, trataron de pasar a Sudamérica, pero no lo lograron y se quedaron en el filtro. Quienes sí lograron cruzar el filtro, las liebres, las ardillas, otros ratones, cánidos, hurones, osos, mapaches, nutrias, pumas, ciervo, todos esos lograron pasar y diversificarse en Sudamérica. Y luego nos pone aquí actualmente detenidos en o al sur del filtro. Y entonces nos va a poner quiénes se quedaron en el filtro: coatís,
cuchumbíes, félidos, tapires, pecaríes, se quedaron como arriba en el filtro. Y otros que pasaron y se quedaron como abajo del filtro, osos hormigueros, esos armadillos, o sea, sí hay un montón de organismos que pasaron, unos que no lograron pasar y se quedaron en el filtro, y otros que al pasar se quedaron cerca del filtro y ahí se diversificaron. Y luego hace unas gráficas bien chistosas donde nos dice, bueno, cuántas familias de mamíferos pasaron, cuántas se quedaron, cómo. Y entonces vemos familias de mamíferos que se quedaron en una región y si se fijan son poquitos. Unas que están desde Nuevo México a Costa Rica son muchas, y otras de Costa Rica hacia el sur, en lo que ahora más que decir Sudamérica son las Guyanas, pero entendemos que es Sudamérica, es otro tanto, son muchas, si se fijan. Entonces, y las que están en las 3 regiones, pues son un montón. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que muchos mamíferos de Norteamérica fueron más exitosos que los de Sudamérica subiendo a Norteamérica. ¿Por qué? Porque él midió esto. Entonces nos dice, ¿cuál es el número de familias que migraron desde América del Sur a Norteamérica? 8. Pero de Norteamérica a América del Sur migraron 16. ¿Quiénes no migraron? ¿Quiénes se quedaron en América del Sur? 17. Y en Norteamérica 11. Y entonces nos pone ahí sus índices de diversidad. ¿Se acuerdan el índice de Simpson? Eso tuvieron que haberlo visto al inicio en cuantitativa. Entonces, con eso él deduce que los mamíferos norteamericanos eran mejores viajeros, ¿no? Y los sudamericanos prefirieron quedarse en su casita, y por eso aquí le pone que Dios bendiga nuestro hogar, porque no se quiere salir. Y este cuatí, que es netamente norteamericano, migró hacia el sur y lo hizo con mucho éxito, ¿no? Y luego nos dice de esos filtros dónde se quedaron, ¿no? Entonces tenemos cuántas familias de América del Sur sobrevivieron viajando a América del Norte, 16. Pero ¿cuántas norteamericanas? 21. ¿Cuántas familias se extinguieron viajando desde América del Sur? 9. ¿Cuántas viajando desde América del Norte? Solo 6. Y nos muestra los índices de diversidad. Y con eso solo nos demuestra que los mamíferos norteamericanos eran mejores migrantes. O sea, sí se dispersaron tenían centros de origen en Norteamérica y su ruta de dispersión incluyó atravesar lo que podemos considerar que es un filtro y para otros un corredor, que fue Centroamérica. No sé si me entienden. No oigo. ¿O ya se fueron? Ay, no los veo. Sí se entiende. ¿Sí? ¿Por qué no me contestan? Bueno, voy a ver esto muy rápido porque me arde la garganta. Entonces, y al final nos dice que pues se murieron igual o se extinguieron igual los que se quedaron que los que viajaron. ¿Por qué? Porque en los que se quedaron también fueron sujetos de pues, una bola de catástrofes y entonces también perecieron, y entonces vean sus índices de diversidad como son muy parecidos, ¿no? Este es el concepto del filtro que él que nos pone como ejemplo, ¿no? Cómo van disminuyendo el número de gorgojos. Esto que ven aquí es como un filtro, ¿eh? No crean que es que por eso les digo que los dibujos son bien bonitos, bien chistosos. Entonces, estos son un grupo de gorgojos que ha ido migrando. Esta es su ruta de dispersión hasta llegar a las Islas Marquesas. ¿Cómo? Pues pasó a Nueva Guinea, de Nueva Guinea a Nueva Caledonia, luego a las Islas Fiji, luego a Samoa, luego a las Islas Sociedad y de ahí a las Marquesas. Entonces, según Simpson,
a través de todos estos filtros, fue atravesando ese grupo de, esa familia de gorgojos hasta llegar a las Islas Marquesas. ¿Esto qué significa? Su centro de origen es Australia y su ruta de dispersión, porque así es como quiero que me digan, la ruta de dispersión va de aquí a acá, acá, acá. En algunos libros viejos, como el de Bardi, se dibuja estas conexiones hipotéticas como puentes enormes que los biogeógrafos como Darwin, Darlington y ellos invocaban para explicar la migración, las rutas de dispersión de algunos organismos. O sea, no se les ocurría que los pedazos de tierra pudieran haber estado juntos, se separaron y los organismos se especiaron. No, ¿cómo haces que pase una lombriz de aquí a acá, una especie de lombriz de aquí pase acá y su especie hermana esté aquí? Ah, pues solamente atravesando este puente, ¿no? O caminaron porque surgieron en algún momento de la historia de la Tierra esos puentes, los organismos las utilizaron y después desaparecen los puentes, ¿no? Entonces estos son como todos los puentes que aquí los está compilando Bardi, los puentes que se propusieron que habían, que se usaron en tiempos pasados, ¿no? Aparte, acuérdense que no, los biogeógrafos de la dispersión, o sea, Darwin, Wallace, no sabían propiamente la edad de la Tierra, porque no había forma de saberlo, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera así algunas aproximaciones a la edad de la Tierra, pero se quedaba corto, ¿no? Entonces, no se sabía la edad. ¿Qué críticas hay a esta escuela biogeográfica? Bueno, número uno, que no hay como forma de probar las rutas de dispersión, ¿no? O sea, si yo digo pasó de aquí a acá y acá y acá, ¿cómo lo demuestro? O sea, tendría que tener evidencia de las formas intermedias y decir quién se extinguió, quién prosperó y quién pasó hasta el último punto especiando. Y esas especies, todas esas especies que se fueron diversificando, tienen que estar emparentadas. Y piensen que a finales del siglo XIX y el XX no sabíamos cómo recuperar las relaciones de parentesco de los organismos, no lo sabíamos. Entonces, pues no hay forma de probar las rutas que los biogeógrafos de la dispersión antiguos proponen. No hay coincidencia en la definición de centro de origen de algunas especies, o sea, podemos decir si es aquí, pero con los criterios que usamos, a lo mejor la otra que decimos que surgió ahí no coincide, ¿no? Entonces hay como contradicciones. No hay puentes intercontinentales, eso lo sabemos ahora geológicamente con toda claridad, no hay esos puentes intercontinentales. No habla de patrones grandes de distribución de especies, es decir, de biotas. Cada evento de centro de origen y ruta de dispersión es único para cada especie. Entonces no podemos recuperar cosas que le pasaron o que ocurrieron con una biota completa. No lo podemos hacer porque cada caso es particular. Luego, muchos taxones tienen distribuciones geográficas que no pueden explicarse por movimientos usando sus propios medios, como vimos hace ratito las lombrices y insectos, salamandras, todos esos organismos que tienen una vagilidad muy baja, pues no. Ay, ya. Ok. No sé si está claro hasta aquí. Esto es lo relacionado con centro de origen y rutas de dispersión, que como les dije hace ratito, es una escuela muy dominante. Más de 100 años, 120, 130 años, dominó el pensamiento biogeográfico. ¿Quedó claro aquí? Bueno, asumo que sí. ¿Me puede repetir quién fue el que dijo de los filtros de los mamíferos Simpson. norteamericanos? Lo voy a poner Gracias. para que lo... Ah, ya la cerré, pero lo vuelvo a abrir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Perdón, pero es que sí estoy medio. Aquí está. George Gaylord Simpson. Ajá. Y todos sus Sí. conceptos se basan en la información que tiene de paleomastozoología, ¿eh? Porque tenía tantos fósiles que se permitió crear todas estas hipótesis, ¿no? No trabajó que yo sepa, o tal vez tenía poquitos reptiles, pero básicamente son mamíferos que si se fijan, pues son un poquito los fósiles más recientes. Bueno. Y vamos a ver entonces una continuación de la biogeografía de la dispersión. ¿Por qué digo una continuación? Porque a pesar de que dice filogenética, o sea, ya se sabía cómo recuperar la filogenia. Acuérdense que Hennig lo propuso en el 55. Estuvo como muy oculto en Europa hasta que se hizo una traducción, que por cierto se hizo primero a español y después a inglés. Y entonces cuando estaba en español, en el 66, nadie lo peló. Pero después ya la edición en inglés en el 68 fue un boom tremendo, porque entonces aquí se propone un método para recuperar la filogenia de los organismos, es decir, las relaciones de parentesco entre los organismos. Y estamos otra vez en el contexto de la biogeografía evolutiva o histórica. Que recuerden ustedes que maneja estos dos conceptos, el centro de origen y las rutas de dispersión. Y las rutas de dispersión tenemos que encontrar cuáles son las claves de los organismos para alcanzar esa migración. Entonces pueden ser barreras, corredores, filtros, ¿no? Una ruta al azar, no sé, lo que ustedes quieran, pero tenemos que definir la ruta de dispersión de esos taxones, ¿no? Y como vimos hace ratito, los organismos se originan en algún lugar definido de la Tierra. Eso sí es cierto, eso sí existe. Los puentes intercontinentales no, pero los centros de origen de los organismos, pues claro que existen, ¿no? Entonces, siempre que ustedes dibujen y me digan, este es el centro de origen, pueden escribir la palabra CO y yo voy a entender qué es centro de origen. Este centro de origen puede ubicarse siguiendo varios criterios, que ya vimos los criterios de Kane. La mayoría son sencillos y lo pueden ustedes hacer sin problema. Y dependiendo del taxón y del área, entonces se define la ruta de dispersión que el taxón siguió, ¿no? Hasta llegar a otro continente, por decirles algo, a otra área, y hay especie. Como suele atravesar barreras, al encontrarse en alopatría, pues especia. Por especiación alopátrida se encuentran en aislamiento y no hay nada que impida que especien. ¿Se acuerdan? Eso tuvieron que haberlo visto en sistemática, no lo vamos a repasar aquí. Y vimos estos ejemplos muy bonitos de las ranitas, ¿no? Aquí están las ranas que les digo que aquí en México hay un montón de ránidos. Estos son los leptodactildos, que también hay un montón de especies en México. Y estos de que son una familia más bien poco diversa. Entonces piensen en este tipo de organismos, qué capacidad de caminar, de migrar pueden tener. Tal vez estas ranas puedan migrar de un punto, por ejemplo, en Norteamérica, pues no sé, del centro de Estados Unidos hacia el sur de México. Tal vez puedan migrar buscando sitios de reproducción, pero de ahí a atravesar puentes intercontinentales, o aunque no hubiera puentes intercontinentales, ¿cómo atraviesan? ¿Sí? Pónganse a pensar que por eso esta biogeografía era fantástica, ¿no? Y creaba historias que pues no podía probar, ¿no? Vamos a ver qué hicieron, qué hizo una persona, nadie lo usó, nadie lo peló. Ahorita se los muestro. Vamos a recordar cuando hablamos de un cladograma, qué es lo que estamos viendo.
Entonces, en un cladograma, lo que está más cercano a la raíz es viejo, es plesiomorfo. ¿Se acuerdan? Lo que ya está en estos nodos y ramas terminales es más nuevo y decimos que es apomorfo. Entonces, vamos de lo viejo a lo nuevo, de abajo hacia arriba, en un cladograma. Y aquí lo que tenemos son nuestros taxones terminales. Entonces, Hennig ideó una forma de recuperar las relaciones de parentesco entre los organismos usando datos, usando caracteres que meten una matriz y que después prueba como caracteres derivados compartidos, que son los que nos dan evidencia de relaciones de parentesco, ¿se acuerdan? Aquí y aquí, ¿no? Entonces, si tengo esto, este carácter, cuando aparece, es una sinapomorfia, pero como después aparece el de arriba, esto se vuelve una simplesiomorfia. Un carácter simplesiomorfo. Y este de arriba, que dibujé arriba, ese sí es un carácter sinapomorfo. Es decir, un carácter que aparece, lo hereda la descendencia y ya lo veo solo una vez en mi cladograma. Esos caracteres que comparten dos especies, que heredaron de su antepasado inmediato anterior, esos son los que nos dan evidencia de relaciones de parentesco y son mis caracteres más importantes, ¿no? Siempre quiero tener puro carácter sinapomorfo. Si no los tengo, pues ya ni modo, pero lo ideal es tenerlos. Bueno, vamos a ver. Ay, denme un segundo que está mi perro. Ven, Icaro. Ven aquí, amor, arriba. Ay, no te puedo cargar. Entonces, decimos los biogeógrafos filogenéticos, aunque en realidad probablemente solo son Hennig, que también se metió un poco con biogeografía, y Brundin, que ahorita vamos a ver qué hizo. Entonces, estas dos reglas que vamos a ver aquí, las propuso Hennig. Él no solo diseñó el método, sino que pensó que con el método podía descubrir el centro de origen y la ruta de dispersión de los taxones con su cladograma, que había ideado cómo recuperar las relaciones de parentesco entre todas las especies, ¿no? De una familia o de un género, las que se le diera la gana, ¿no? Entonces, para dejar como un método, ¿no? De cómo debe hacerse, cómo deben usarse los cladogramas para hacer biogeografía filogenética, él propuso dos reglas, les llamamos reglas auxiliares de biogeografía filogenética. Y es la regla de la progresión corológica, que acuérdense que corológico significa de áreas, corología es una disciplina que estudia las áreas, y entonces Hennig le puso así la regla de la progresión corológica y la regla de la desviación. Y entonces, la regla de la progresión nos dice que existe una relación entre las novedades evolutivas que el taxón adquiere, ¿no? Conforme se va dispersando, y la regla de la desviación nos dice que en un evento de especiación, una de las especies hijas se parecerá más al antepasado, o sea, una va a ser más moderna y la otra va a ser más vieja. Entonces, ¿cómo interpretamos la regla de la progresión? Pues la interpretamos así. Si aquí se está, fíjense, aquí tiene el cladograma y después lo pone aquí. Y entonces él nos dice, bueno, es que los organismos se originaron aquí, en esta área. El taxón fue migrando y cada vez que migra adquiere una novedad evolutiva porque es especie, es más nuevo. O una población de ahí se dispersa y adquiere una novedad evolutiva. Y así estos hasta llegar a los últimos taxones, que lo que vamos a ver es que son los más modernos y son los que probablemente acumulan más novedades evolutivas.
pero eso no lo sabemos, tenemos que revisar las novedades evolutivas. Y entonces capaz que no está, que no es esa nuestra ruta de dispersión, ¿no? Sino que nosotros podemos decir, pasó de aquí a aquí. Fíjense, aquí tiene una, aquí ya tiene dos. Aquí le voy a poner 3, aquí solo le voy a poner una y a esta le voy a poner 2. Entonces yo diría, bueno, usando la regla de la progresión, yo puedo decir que pasaron de aquí a acá. No, momento. Aquí estoy mal. Ahí voy. Pero tengo otro que también tiene solo uno. Entonces se pasó de aquí. Bueno, y después tengo unos que tienen 2. Bueno, entonces puedo decir que se regresó aquí, pero de aquí brincó acá, acá, y por último brincó acá. ¿Sí se fijan? O sea, en esta regla llegamos a esos absurdos, ¿no? No me importa o si aplico estrictamente la regla de la progresión corológica, pues eso es lo que voy a tener, ¿no? Entonces, es como si los taxones experimentaran especiación alopátrida periférica. Cada vez que van moviéndose, especian de manera alopátrida. Y entonces yo puedo decir cómo va la ruta de dispersión viendo esto. Aquí este no tiene novedad evolutiva. Entonces supongo que es el centro de origen. ¿Sí? ¿Me sigue todo el mundo? Esta tiene la especie que está en 2 tiene 2 novedades evolutivas, pero 3 tiene 3, es el más derivado de esos taxones, con lo cual me cuesta cero decir que ese es el centro de origen y se movió para acá y para acá. Entonces, para ellos es posible descubrir o especular la posible ruta de dispersión, sin más que la regla de la progresión, ¿no? Porque la usamos y en el cladograma marcamos las novedades evolutivas, ¿no? O sea, esos caracteres sinapomorfos o estos que tenemos aquí que en realidad son autapomorfos, ¿no? Y esos caracteres autapomorfos, porque estos son conceptos de genes, acuérdense, esos caracteres autapomorfos son novedades evolutivas muy recientes, las acaban de adquirir, entonces son taxones teóricamente muy derivados, ¿sí? No sé si hasta aquí voy bien. Sí. Ok, bueno, voy a terminar esto y luego vemos pambiogeografía y no les quiero dar descanso porque quiero terminar y porque me arde la garganta y entonces ya vemos todos los temas y ya los dejo salir más temprano, ¿les parece? Sí, me parece bien. También, profesora. Ok, allá oí otra voz, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? A ver, ya veo más. Buenas tardes, soy Zárate. Ay, Patricia, no, ¿a qué hora llegaste? O sea, uy, ya de pronto aparecieron más, qué bueno, me da gusto. Pensé que íbamos a tener 3. Hola, Ángela. Sí, pero ahorita traten de estar pendientes de Classroom, por favor. Ahorita les voy a Ángela y Patricia, que llegaron apenas. Como tengo COVID, no puedo estar mucho, pero no tengo no subí las tareas, las voy a subir ahorita que terminemos. Les voy a dejar una tarea para que definan centro de origen y ruta de dispersión, que es muy sencilla, y una para que definan centro de origen y ruta de dispersión utilizando la regla de la progresión en la escuela filogenética, ¿ok? Entonces, Patricia y Ángela, ¿están entendiendo? Sí, profesora. Ok. Ok. Son como esas escuelas tradicionales viejas que ya no se usan, pero que en un momento sirvieron de base para todo lo que se desarrolló después, ¿no? Entonces, el único ejemplo donde se utilizó esto en esta filogenia de un grupo de mosquitas del sur del hemisferio sur, que es la familia de moscas Chironomidae,
que trabajó Brundin, que era pues un entomólogo, que era experto en la familia, que usando el método de Hennig hizo la filogenia y luego se botó la puntada de hacer biogeografía filogenética, ¿no? No le sale del todo bien, y si se fijan está complicado porque vean la cantidad de novedades evolutivas. Entonces, al final, Brundin se entrampó, pero él quiso aplicar así como de manera muy estricta el concepto de centro de origen, ruta de dispersión, usando la regla de la progresión. Y entonces nos dice, bueno, es que es probable que se hayan originado aquí los antepasados, los taxones. No, bueno, aquí. Y de ahí fueron migrando. ¿De qué manera? Pues en diferentes rutas, como ustedes pueden ver aquí. Es el único trabajo donde ni siquiera nos señala con absoluto detalle cuál es la posible ruta de dispersión de esos géneros de familias de quironómidos. No lo dice, o sea, nos muestra los caracteres, las novedades evolutivas, pero de allá no nos dice nada. Fíjense, aquí pensamos que lo basal es lo viejo, pensamos que es el origen, ¿ok? ¿No? Y todas estas van desarrollando novedades evolutivas, entonces estas son las nuevas. ¿Qué quiere decir? Nueva Zelanda probablemente fue de lo último en colonizarse, pero América del Sur de lo primero, ¿no? Y entonces mi ruta de dispersión seguiría así. Yo no les voy a pedir que hagan el centro de origen y ruta de dispersión con un cladograma como porque está muy complicado, ¿no? Pero les voy a dejar unos cladogramitas muy sencillos. Creo que ya. No sé si queda clara la regla de la progresión. La regla de la desviación no la van a ocupar a menos que estén comparando los ejemplares, ¿no? Morfológicamente. Y con eso demuestren quién es el plesiomorfo y quién es el apomorfo. En general, lo único que van a utilizar es la regla de la progresión. Y entonces aquí la regla de la desviación nos diría, bueno, aquí, estos taxones que se derivan de aquí, del antepasado, uno tiene características más viejas, parecidas al antepasado, y el otro es más moderno, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque voy y los observo, ¿no? Si es que los tengo en estas ramas terminales, ¿no? Esto es una hipótesis, esto es teórico. No tenemos a estos taxones antepasados, no tenemos a esos organismos. Yo digo que los tengo porque los hipotetizo, ¿no? Bueno, Hennig los hipotetizó. Él no vio, acuérdense que estos taxones antepasados son por método hipotéticos. No vamos a encontrar un fósil. Aquí no vamos a ir a rascar a la tierra a ver si encuentro un huesito y a ver si este es como hacíamos con los humanos, ¿se acuerdan? Que desató una locura espantosa eso de andar buscando el antepasado primate de los humanos. Y entonces los ingleses se dedicaron a buscar y hasta cometieron fraudes con el nombre de Pilkington y todas esas cosas. No, en una filogenia cladista como la propuso Hennig, estos antepasados hipotéticos que tengo aquí, estos antepasados más bien de las especies que están terminales, son hipotéticos. No voy a buscar fósiles ni nada, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Entonces, cerramos esta también. Y voy a buscar. ¿Cuántos son? ¿Por qué estas dos veces, Alberto? Es que el micrófono de mi computadora no sirve. Y me metí desde mi celular. ¿Y por eso estás dos veces? Sí. ¿Pero por qué no entiendo? Porque todavía no cierro la de mi computadora. Ah, ok. Bueno, voy a voy a ver el segundo, el tercer tema, de hecho, que vamos a ver hoy.
y que no sé, llevamos apenas hora y media, no espero que estén muy cansados, pero prefiero que terminemos estos 3 temas para no atrasarnos y no puedo hablar mucho más. Entonces vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla y aquí está. Entonces, ahorita, a ver, quiero saber primero algo. ¿Alguien aquí ya había tomado biogeografía, la reprobó, la dejó o nunca la habían tomado? Sí, dime, Pati. Ah, no, yo alcé la mano porque yo ya tomé biogeografía, profesora. Ah, entonces estos temas ya los ubicas. Sí, ya los vi. Ok, bueno, pero de todas maneras necesito que hagas las tareas y eso, ¿ok? Sí, 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 claro. Ok. ¿Alguien más ya la había tomado? Para todos es la primera vez. Yo ya la tomé, Es la primera vez. pero vi la mitad del curso, no todos los temas. Uy, o sea, no viste biogeografía histórica. No, eso ya no lo vi. Ok, bueno. Yo creo que si ya metieron y tanto la UNAM como nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer un intersemestral, traten de pasarlo. No sé cómo les fue con Marisol, pero pues por lo que tengo noticia van bien. Y, y yo creo que es una manera fácil de que ya se emparejen o repongan la materia si la dejaron, si la tronaron. Aquí no hay como en la primaria de la SEP, que no dejan que los maestros le pongan una calificación no aprobatoria a los niños. Aquí tienen que pasarlo, chicos. Y yo creo que es una materia bonita y corta de temario. Entonces, pues échenle ganas para terminarla. Ya nos falta poco, ¿no? Entonces, ya nada más nos queda la otra semana, mañana y la otra semana. Mañana va a ser otra vez en línea, porque todavía no puedo salir, pero creo que el lunes ya voy a estar autorizada a salir. Yo les aviso en Classroom. Entonces, por favor, estén pendientes de Classroom. Al rato voy a subir las 2 tareitas que están muy fáciles. Ustedes me las devuelven en Classroom y ya. Y vemos mañana los otros temas. Voy a tratar, si puedo, de calificarlas rápido y si no, se las entrego el lunes. Pero de que ya no podemos atrasarnos porque estoy juntando de 2 y 3 temas, más 3 temas por clase, para que podamos terminar. O sea, sí queremos Marisol y yo cubrir todo el temario. Vamos a... Y lo que me gustaría es que, pues sí lo cubrimos, pero ustedes lo aprovechan, ¿no? Entonces, ya que estemos en el salón, vamos a poder hacer muchas más cosas y va a estar menos pesado, ¿no? Entonces, ahorita nos salvamos de la lluvia, que sí llovió un poquillo fuerte, y, y mañana también, pero el lunes yo creo ya nos vemos en el salón, yo les escribo, ¿ok? Bueno, entonces, si ya tienen ciertos antecedentes, entonces no me voy a detener mucho. Vamos a cambiar pero totalmente de visión. Vamos a entrar a un método en donde su creador odiaba la dispersión y odiaba a los biogeógrafos de la dispersión. Y entonces tenía como muchos antecedentes de datos, de información, de lo que ocurría en la Tierra, recopiló mucha información de plantas y animales y a veces de insectos también tiene, que ahorita van a ver que es León Croza. Y entonces creó un método que no nada más es un método, es una escuela en biogeografía, pero que se va al lado opuesto de los eventos históricos. Aquí no son los organismos los que se mueven, sino la Tierra.
Entonces, si tenemos este cladograma, lo hicimos, Hennig ya nos enseñó, con la escuela de la dispersión decimos que el centro de origen de esos taxones es este, ¿no? Este es mi centro de origen. Ay, bueno, ¿y cuál es la ruta de dispersión? Bueno, pues yo creo que pasó de aquí y de aquí se dispersó a Australia. Sudamérica es el centro de origen. ¿Cómo le hizo el taxón para pasar de aquí? Bueno, se va a ir para el otro lado, ¿no? Consideren que va para acá. Para ir a Australia y después a Nueva Zelanda, no sabemos. No sabemos, pero no importa, porque lo que importa es definir el centro de origen y la ruta de dispersión. En el nuevo método que creó Croissant, él no considera a la dispersión como el evento modelador de la distribución geográfica de los taxones. Él considera que el evento modelador es la vicarianza. ¿Qué es la vicarianza? La fragmentación de la tierra que provoca la fragmentación de las biotas y por lo tanto eventos de especiación alopátrida en un montón de organismos que están en esa misma biota. Y entonces, ¿cuál sería la hipótesis? Bueno, la hipótesis sería que el antepasado de esas especies A, B y C estaba en un área donde estaban juntos el sur de Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia. ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, pues que se fragmentó. Una primera fragmentación salió aquí Sudamérica, quedó un pedazo grande donde estaban Nueva Zelanda y Australia, y después un segundo evento de fragmentación aquí generó que se separaran Nueva Zelanda y Australia. Eso es lo que nos dice la nueva hipótesis en la cual nos olvidamos para siempre del centro de origen y la ruta de dispersión. Nos olvidamos, digamos, en términos de la historia biogeográfica. A lo mejor a ustedes les gusta y quieren seguir usándola, está bien, pero digamos que en el progreso de la disciplina como tal, nos olvidamos de la dispersión. Ya, adiós, no se vuelve a usar más. Croissant revolucionó la biogeografía porque a nadie se le había ocurrido antes, bueno, tal vez sí, pero no lo propusieron como tal, que los continentes en realidad estaban juntos y se fueron fragmentando, ¿no? ¿Qué es lo que sabía Croissant? Por lo que se aventó la puntada de decir esto, pues conocía los trabajos de Alfred Wegener, ¿se acuerdan? Que era no sé si era meteorólogo o ingeniero, sí, meteorólogo creo. ¿Qué es lo que Wegener descubrió? Wegener propuso esta hipótesis del Pangea, ¿se acuerdan? El supercontinente Pangea. Los pedazos, los fragmentos todos los fragmentos de tierra estaban unidos, no se habían separado, estamos hablando de 245 millones de años atrás, imagínense. Y este océano grandote que estaba rodeando la Tierra desde aquí hasta acá, era el mar de Tetis, era un océano inmenso, ¿no? Y todos los pedazos de tierra que ahí les estoy marcando, Eurasia, Norteamérica, Sudamérica, África, India, Antártica y Australia, estaban juntos, ¿no? Ese era un bloque, un supercontinente, en donde había biotas, donde había organismos que ya habían evolucionado, unos aquí, otros acá, otros acá, otros acá, o sea, ya había organismos que podían moverse, por ejemplo, a India y a la Antártica, y los de África podían ir tranquilamente a Sudamérica, ¿no? Porque no era Sudamérica todavía, eran placas enormes, era una placa, una sola placa. ¿Qué es lo que descubrió? Más bien lo que le dio a Wegener la base para decidir esto es lo que se llama el principio de la isostasia. En ese principio nos dice que lo que es las placas continentales, que son las ciálicas, tienen una densidad menor a la que tienen las placas oceánicas. Es decir,
las placas continentales pueden de alguna manera flotar y desprenderse, ¿no?, de lo que es la placa oceánica y moverse, ¿no? Entonces, este principio de isostasia, ¿no?, aquí está el continente, por eso les pongo ahí una montaña, y aquí vemos el océano con una densidad mayor. Ese es el principio que le permitió a Wegener proponer que ese supercontinente sí podía fragmentarse, porque son placas menos densas y que pueden flotar. O sea, sé que es como absurdo pensar en una placa como si estuviéramos jugando en una alberca y pusiéramos nuestros juguetes con los que luego nos metemos a la alberca cuando somos niños, metemos los juguetitos y ahí están flotando, ¿no? Y nosotros estamos ahí jugando. Sé que es como un poco absurdo visualizar así a los continentes. No quiero hacer esa similitud, pero sí es importante saber que eso es algo que Wegener descubrió y que se ha confirmado posteriormente. Entonces, esta es la reconstrucción de la fragmentación de Pangea. Esta es una animación muy sencilla, pero en donde vemos cómo ese bloque, fíjense cómo este bloque grande de India estaba pegado aquí a África, flota y choca con el sur de China, y entonces ese choque genera el emergimiento de los Himalaya. ¿Se acuerdan? Entonces, las Norteamérica y Sudamérica están juntos, se separan y permanecen separados mucho tiempo antes que del océano emerja esta placa chiquita que es Centroamérica y una estas dos porciones del continente. Entonces, esto no se le podía haber imaginado a los biogeógrafos de la dispersión, pero no importa, porque ya no les vamos a hacer caso. Entonces, con eso en mente, que es tectónica de placas y deriva continental, que acuérdense que una cosa importante de la tectónica de placas es que esas placas, fragmentos de tierra continental y a veces oceánica, son como bloquecitos que se van uniendo como en rompecabezas. Esos bloquecitos son dinámicos, porque la Tierra es muy dinámica por dentro. Y entonces, todo este movimiento de las placas, que es tan dinámico, lo que ha generado es que tengamos un montón de temblores, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros somos como junto con probablemente Estados Unidos y Japón, bueno, y Chile, que ha tenido el sismo más severo que se ha registrado en la historia desde que se tienen métodos para medir su magnitud. Fue uno de Chile y en segundo lugar creo que uno de Alaska. Entonces, nosotros, por más que nos parezca que tenemos sismos espantosos, horribles que van a devastar a México, no. En realidad ha estado peor en Chile y Estados Unidos y peor en Japón, ¿no? Entonces, esto, tectónica de placas, deriva continental, es lo que le dijo a Croizat. Ahí está la clave de todo. Entonces, la palabra panbiogeografía lo van a ver escrito en los libros con N, panbiogeografía, pero lo correcto es con M. Viene del vocablo pan, que significa todo, y biogeografía, que es la geografía de la vida. Pero, como en gramática española se escribe M antes de B, ¿se acuerdan de sus clases de la primaria? Entonces, lo correcto es decir panbiogeografía. ¿Y qué es? Pues la biogeografía de todo lo que está en una biota y que yo puedo recuperar, ¿no? Como dato. Teóricamente, piensen que las biotas que estaban aquí juntas, piensen, junto Sudamérica, África, se separan y entonces todo esto que tal vez era una misma biota, empieza a especiar aisladamente, porque aquí que surge el océano Atlántico, ¿se acuerdan? Esta escuela biogeográfica es obra total y absolutamente de un, podemos decir, naturalista, que se llama Léon Croizat. Léon Croizat era italiano. Se me olvidó ahorita que me gusta que lean un artículo de su vida.
Se los voy a mandar también para que lo vean. León Croazá era un genio, o sea, de esas personas podemos decir, pues, fuera de serie, un tipo muy brillante. No, no muchas personas son como él, pero además con la seguridad de su conocimiento, eh, su carácter, porque era muy, muy impositivo, gruñón, ¿no? Un tipo muy peculiar, pero hizo cosas fantásticas, o sea, que se le ocurriera por primera vez que no son los organismos los que se mueven, sino que los organismos están quietos y es la Tierra la que se fragmenta, pues no se le podría haber ocurrido a nadie en la década de los 50. Esto viene de los 50 del siglo pasado. Ustedes no tienen idea de eso. No son del siglo pasado, ¿verdad? Ustedes ya son son de 2000 para acá. Uy, Sí, bueno. Esto lo hemos visto muchas veces, se le llamamos la metáfora de Croizat. Es como lo que hace la biología comparada, ¿no? Estudia formas en el espacio, lo hace la biogeografía y después ve cómo es que cambiaron y esto lo hace la evolución, ¿no? Entonces esto es parte de la diversidad organísmica que Croizat quiere recuperar. Digamos que la conclusión final de su trabajo, y se los voy a preguntar en el examen, es, si yo les digo, ¿cuál es la conclusión final del trabajo de Croizat? Ustedes me tienen que decir que la historia de la Tierra y la historia de los organismos es una misma. Y yo puedo recuperar la historia de la Tierra utilizando a los taxones y viceversa. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues porque voy a encontrar un montón de taxones que tienen una coincidencia en su distribución, a pesar de que no son de la misma naturaleza. Puedo tener árboles, un mamífero, unos insectos, pero recupero su historia y me voy a dar cuenta que comparten una historia. ¿Quién está? ¿Tiene encendido su micrófono? Frida, ya lo apagaste. Ok. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Como ya tomaron esta clase, yo espero que no tengan tantas dudas, porque ya lo vieron una vez por lo menos, bueno, salvo a los que no llegaron a la segunda parte. Entonces, ese montón de taxones que tienen una distribución similar, que no se debe al azar, no llegaron ahí todos independientemente, sino que estaban ahí, se partió la tierra y ellos se especiaron ahí. Todos esos taxones tienen una distribución similar porque comparten un origen. ¿Qué origen? Origen, fragmentación de tierra, no antepasado en común, porque estoy hablando de plantas, animales, insectos, etcétera, ¿sí? No comparten historia filogenética, sino historia biogeográfica. ¿Quería decir alguien algo? Sí, profesora, perdón, yo nada más quería comentarle que la otra profesora nos hizo como una encuesta y creo que solo yo he tomado la materia porque los demás compañeros, algunos no han tomado sistemática ni bioestadística y todavía no van como que tan adelante, pero hay algunos que no tienen todavía como sistemática y estas materias para biogeografía. ¿Y por qué tomaron biogeografía si primero va sistemática? No hagan eso. A ver, el orden de las materias tiene una lógica y esa lógica es para que ustedes vayan adquiriendo conocimientos y al final compilando. ¿No les dan las materias? ¿Por qué? Uy, no, Frida. ¿Pero por qué? Se supone que eso ya no pasaba. Se llenan los grupos, pero, o sea, ustedes querían tomar biogeografía en el semestre regular, no se las dieron y por eso tomaron el intersemestral. Escríbeme si quieres, Pati. Pero contesten, por favor. Sí, yo creo que en esa situación creo que sí hay alguno de los compañeros, no sé, sí, de los que están conectados, pero me parece que
en la clase sí hubo alguno que otro compañero que todavía no ha tomado biogeografía en semestre normal y lo tomó en intersemestral. Así hay varios compañeros que todavía van muy este, iniciados en la carrera, que Y apenas han entrado. es que eso está muy mal. Pero entienden cuando les digo, sí, Alberto, tú sí, y pasaste, pues, pero tú sí seguramente sabes hacer cladogramas, pero los demás no saben hacer cladogramas, pero saben leerlos. O sea, si yo les pongo ese cladograma que puse, eh, entienden lo que, ahorita que lo mencioné, pues ahorita que lo puse, ¿me entendieron? Ay, yo pensé que ya sabían eso. ¿A tú también, Frida? Y sí sabes hacer cladogramas. Es que vamos a tener un problema, chicos, porque en nuestro siguiente tema implica que sepan hacer cladogramas. Y pues no podemos tomar tiempo de biogeografía, que está muy apretado en este intersemestral. No podemos tomar tiempo de biogeografía para que les enseñe a hacer cladogramas. Entonces, quiero que por lo menos lean así de manera general cómo obtenemos un cladograma, de dónde sale, porque el siguiente tema es pura biogeografía cladista. Entonces, los que ya saben hacer, pues si estamos en el salón, entonces ya veremos si le ayudan a sus compañeros, y si no, no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno, vamos a continuar, ya veremos cómo resolvemos eso. La cosa es que salgan, saquen la materia, la saquen bien, ¿no? Para que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es la conclusión final del trabajo de Crossat. Él compiló un montón de información de un montón de taxones muy grandes, no especies, fundamentalmente géneros, familias y órdenes, porque si agarraba especies no le iba a salir el método, porque las especies sí son un poco más restringidas a ciertas áreas. No hay especies que estén en todo el mundo, no naturalmente. No me digan que las moscas y las cucarachas, porque esas fueron introducidas. Entonces recuerden que solo vamos a hablar de eventos biogeográficos naturales, no inducidos artificialmente por el humano, ¿ok? Entonces, yo les digo, hay un montón de taxones que tienen como una distribución muy similar. ¿Por qué? Pues porque estaban juntos en esa biota cuando se partió. No importa los medios de dispersión que tengan los taxones, están integrados espaciotemporalmente en un mismo componente biótico, aunque no tengan los mismos métodos ni los mismos medios de dispersión. Entonces la dispersión no importa aquí, no importa. Es otra la causa del parecido en la distribución. Este proceso vicariante genera un patrón de distribución que nosotros le llamamos homología biogeográfica y que es causado por la vicarianza, que es la fragmentación de la tierra y, obvio, de las biotas. Entonces, en este nuevo enfoque, tengo una población, antepasado aquí, tengo una barrera, parece una barrera, que puede ser una montaña, una cadena montañosa, un río, una cuenca enorme, un cambio en el tipo de vegetación, lo que ustedes quieran, pero es un evento tan grande que separa la población antepasado, la parte, la fragmenta. Nadie se esperaba que esa barrera surgiera, pues como los Himalayas, ¿se acuerdan? Nadie se esperaba que chocaran esas placas y surgiera una cordillera tan grande. Y lo mismo con los Andes, y lo mismo con la Sierra Madre Oriental y Occidental, pues sí, no sabemos, ¿no? Entonces, como las poblaciones se fragmentan, la población se fragmenta, genera dos subpoblaciones, que estando separadas, especian. En mi anterior explicación, la barrera estaba antes y el organismo la atraviesa, y entonces al atravesarla, especian. Esto ya no. Esto dijimos que puede ser una explicación para algunos taxones
pero no para la mayoría. Que sí sabemos que puede ser una explicación importante como un evento grande geográfico, pues la vicarianza. Entonces piensen que conforme va pasando el tiempo, esto es a lo que yo me refiero con una biota, es decir, un montón de organismos que forman una comunidad, están ahí viviendo, evolucionando, unos divergen, otros no, pero están ahí, es una biota. De repente aparece este evento vicariante, que puede ser esta aparición de esta cadena montañosa. Al separar a las poblaciones, a la población antepasado, estas quedan en aislamiento, ¿no? Y al quedar aisladas estas, entonces especian. Y especian fundamentalmente por especiación alopátrida, porque están muy separadas. No hay forma de que haya contacto de estas con estas y de estas con estas. Eso es imposible. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Se aíslan. Entonces, si yo voy a recuperar la información de la distribución de taxones emparentados, o por lo menos, Crozat no usaba la filogenia y no le gustaba el método de Hennig. Entonces, él no va a usar eso, pero él, pues, era un autodidacta. Entonces, él va a decidir, pues, si las especies están relacionadas o no. Ojo, no de manera filogenética. Él lo intuye. Entonces dice, bueno, milpies y están emparentados y tienen una distribución muy similar a este árbol y a este otro que están emparentados. Y este mamífero con este mamífero, tuvieron que haber estado sometidas, sujetas al mismo evento vicariante. Eso es lo que deduce Crozat. Entonces, diferentes especies deben compartir una distribución geográfica similar porque todos ellos son descendientes de organismos que estuvieron sujetos al mismo evento o eventos de fragmentación, ¿eh? No creen que nada más puede ser uno, pueden ser varios. Si usamos los cladogramas que no usó Crozat, pero que nos ilustran mucho esto, ustedes tienen que ver que estos organismos van a tener aquí otro evento de vicarianza. Y cada vez que se fragmentaba la tierra, estos se especiaban, los venados. Y después, estos también, los árboles y también los milpies. Entonces, con eso deducimos que si los 3 cladogramas son idénticos, pues entonces es que les pasó lo mismo, ¿no? Pero Crozat no usaba eso, son una forma de confirmar que pues esto ocurrió. Entonces, para Crozat, los procesos responsables de la distribución de los taxones son 2. 1, inmovilidad de las especies, es decir, las especies están ahí sin hacer nada y la tierra se fragmenta. Pero ya que se fragmentó, ya que se separó, entonces los taxones pueden moverse un poquito, dispersarse un poquito, es decir, ampliar su área de distribución, más no migrar, no dispersar a grandes distancias para irse a otro lado. Aquí en esta escuela, están prohibidos los términos centro de origen y ruta de dispersión, ¿ok? No usen. Crozat propuso una nomenclatura. Si la mezclan con dispersión, se van a meter en problemas, ¿ok? Entonces, como una conclusión final de su trabajo, porque trabajó por décadas esto, él desarrolló esto, que es como los trazos generalizados que unirían los fragmentos de tierra como estaban juntos los fragmentos de tierra antes de que se fragmentaran. Ahorita vamos a ver de dónde sacan esos trazos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer paleogeografía? Bueno, primero, tener varios, la mayor cantidad de taxones que sean posibles, que tengan una naturaleza diferente, es decir, tengo plantas, tengo un árbol, tengo una salamandra, tengo un mamífero, tengo un insecto, o sea, muchos taxones
que no tienen la misma naturaleza. O sí, no importa, solo no son el mismo taxón, pero coinciden de manera general en su distribución geográfica, ¿ok? Esas localidades donde se distribuye el taxón las ubicamos en un mapa. Y después tratamos de deducir cuáles pueden ser las fuentes de fragmentación. O sea, cuáles son los eventos vicariantes que fragmentaron esos pedazos de tierra en donde yo estoy ubicando a mis taxones. ¿Cuáles son posibles fuentes de vicarianza? Ya les dije, eventos geológicos grandes. Y podemos identificar un montón en la Tierra. De entrada, la deriva continental. Después, el choque de placas, ¿no? Que genera aparición de cadenas montañosas. Después, el cambio en el clima, que puede generar que dos áreas se separen porque el clima ya no es continuo. La aparición de una cuenca de un río muy grande, eso también puede ser algo importante. Y vamos a empezar con los conceptos. Y luego les voy a mandar una tarea. Yo creo que la hacemos mañana. Nuestros conceptos son 5 fundamentales que creó Croissant, aunque en realidad utilizamos 4, ¿no? El centro de masa casi no se usa. Entonces vamos a empezar con nuestro concepto más sencillo, que es el trazo individual, y después vemos los otros, que son el trazo generalizado, la línea de base, el centro de masa y el nodo. Entonces, el trazo individual, metodológicamente, es una línea, ¿no? Que une las localidades, así nada más dibujamos una línea donde se registra un taxón, ¿no? ¿Qué hago? Buscar siempre la distancia mínima. Croissant hizo esto dibujando en mapas, en su casa, tenía mapas y marcaba la distribución de los taxones. Ya les dije, no propiamente especies, usaba taxones grandes como géneros y familias. Tenemos los puntos donde se localiza el taxón que estamos analizando y con un dibujo, por eso les dije que tuvieran colores, simplemente unen las localidades. Ahora esto, como la panbiogeografía le gusta mucho a muchas personas, ahora han desarrollado métodos para que con QGIS y otros sistemas de información geográfica se dibujen los trazos individuales para que no estemos introduciendo error a la hora de dibujar. Entonces metemos coordenadas y el programa nos dibuja los trazos individuales de todas las especies o de todos los taxones que queramos, así de simple, ¿no? Y también los superpone para ver el siguiente concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que no solamente es un método ahí, pues que se le ocurrió a un loquito, ¿no? Es un método que revoluciona la biogeografía al considerar que es la Tierra la que se fragmenta, ¿no? Entonces, el trazo individual, biogeográficamente, va a ser la representación de la distribución geográfica del taxón antepasado, ¿no? A los que estoy viendo ahorita, o al que estoy viendo ahorita. Entonces, voy a poner puros ejemplos así muy sencillitos, pues ustedes no van a tener problema. Esto tiene que considerar siempre el tendido mínimo, que seguro ya lo vieron cuando estaban haciendo áreas de distribución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo dibujo aquí. Ay, mi pluma. ¿Cómo me voy para acá? Bueno, pues, que es más corto ir para acá o ir para acá. Pero después no voy a poder dibujar aquí. Me voy para acá y me voy para acá, ¿no? Y entonces, en este otro dibujo, fíjense cómo está yendo a lo más corto, que va para acá. Luego se va para acá. Luego se va para acá, luego se va para acá y luego se va para acá, ¿no? Son 2 formas de dibujar. ¿Cómo sé cuál es la más corta? Pues lo puedo medir y si no, lo dibujo así y ya. Eso es como lo hizo Croissant. Croissant no tenía sistemas de información geográfica, no estaba marcando en su mapa coordenadas, estaba poniendo distribuciones que él tenía en papel, en letra, ¿no? Pero así era su método, ¿no? Y entonces yo puedo tener trazos individuales del tamaño que sea y en la ubicación que sea. Aquí tenemos lo que es
el eje, la faja volcánica transmexicana, ¿se acuerdan? Que antes le llamábamos eje volcánico transversal, ahora se llama faja volcánica transmexicana. Y de un lado tengo los trazos, el trazo individual de un ratón, y en el otro, en el B, tengo el trazo individual de una ardilla, pero todo está dentro de esta misma área biogeográfica, algo queremos investigar ahí, ¿no? Entonces, si agregamos otra especie, como es esta Reitrodontomis, tenía todos esos puntos, ¿no? Y los fuimos uniendo, aunque como tal vez esto lo hizo Tania, tal vez ya metió coordenadas y el programa se las dibujó. Puede ser, no sabemos. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos nuestro primer concepto, que es el trazo individual. Ahora vamos a un concepto que es muy importante, que es el trazo generalizado. El trazo generalizado es la superposición de dos o más trazos individuales. Si tengo más perfecto, que coinciden en forma y dirección. Ahorita vemos cómo saco la dirección. Pues biológicamente representa la distribución de la biota antigua, porque si tengo varios taxones que coinciden en distribución y los trazos individuales se parecen y los puedo superponer en un trazo generalizado, pues entonces eso era una biota sin duda para Croissant. Entonces, los trazos individuales deben tener una dirección. ¿Cómo saco la dirección? Pues saco la dirección intuyendo el movimiento. Entonces aquí les estoy poniendo un dibujo muy burdo, si ustedes quieren. Aquí tengo el mismo ejemplito. Déjenme hacerlo más grande porque no se ve bien. Ay, no. No sé si lo puedo hacer más grande. Asumo que en el momento en que esta cordillera montañosa surge y separa estas dos poblaciones, claramente un pedazo se va para acá y el otro pedazo se va para acá, ¿no? Entonces, mi trazo individual debería estar una flecha para acá y otra flecha para acá, ¿ok? Van a ver que hay mucho debate y complicaciones con las direcciones, pero no se van a complicar ustedes porque yo les voy a decir cómo hacerlo. Entonces, ¿con qué criterio doy dirección a los trazos individuales que después encimo y veo que son iguales para hacerlos generalizados? Pues con uno de los conceptos más importantes para Croissant, que es la línea de base. También propuso el centro de masa, pero ese no se usa porque casi siempre tenemos líneas de base, que son eventos fisiográficos importantes, ¿no? Que fragmentan. En este caso, por ejemplo, aquí donde yo les estoy mostrando la aparición de esta cordillera, pues es la línea de base. ¿Y cómo dibujo? ¿Cómo sé que ahí está la línea de base? Croissant dibujaba un cuadrito, ¿no? Así. Entonces, ustedes cuando definan la línea de base, quiero que me pongan el cuadrito para denotar la línea de base, ¿ok? Y la información filogenética que no propuso Croissant, porque ya les dije que odiaba eso. Entonces, la línea de base es un rasgo tectónico mayor que el trazo atraviesa, porque pues, de ahí surgió, ¿no? Entonces, los más importantes para Croissant son las cuencas oceánicas, porque a la hora que se partió Pangea y los pedazos continentales se fueron separando, se fueron abriendo océanos como el Pacífico, como el Atlántico, como el Índico. Por eso son muy importantes. Y entonces, estas cuencas oceánicas, como él trabajó a nivel, en una escala global, sus trazos individuales los dirigió con las cuencas oceánicas. Ustedes van a trabajar en una escala, por ejemplo, aquí nada más, ¿no? O a lo mejor aquí, y encontrarán
líneas de base? Por supuesto que sí, porque como les dije hace rato, la Tierra es muy dinámica, ¿no? Entonces, digamos aquí, en esta parte, en América, díganme qué rasgos fisiográficos importantes podrían encontrar aquí, que pudieran, o más bien que generaron separación de biotas. No está moviéndose, fragmentándose la Tierra, ¿eh? No están flotando las placas continentales. Están, es el mismo, es América, pero ahí puedo encontrar líneas de base. Díganme. Hace ratito se las dije, no puedo creer que no se acuerden. Como acá les dije que los Himalayas. Aquí tenemos los Andes. Tenemos rasgos que pudieran ser causantes de separación de biotas en Norteamérica. No oigo. Profesora, a mí se me cortó un poquito. Dijo que si teníamos, qué cosa que separara las biotas de Norteamérica. Sí, Cuencas y tienes montañas. rasgos geológicos grandes, importantes, que sirvan como eventos de fragmentación que separaron a las biotas en Norteamérica. No puedo creer que no me lo digan. Los Andes. Abajo sí, en Sudamérica les dije Norteamérica. ¿En serio no ubican? No puedo creerlo. Ahí como en la ¿Cómo van a resolver la formación, tarea si no ubican las de ahí donde líneas se de base, que junta. no son océanos, porque estamos dentro de una misma placa continental? ¿Cuál? No oigo. Sí, claro. Y les acabo de enseñar otra, la faja volcánica transmexicana. ¿Sí? Aquí no me va a alcanzar a dibujar, pero aquí está. Aquí la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, el Istmo de Tehuantepec y Centroamérica, que aunque unió dos placas, separó a la fauna oceánica. Entonces, Centroamérica unió dos pedazos, dos placas continentales, pero al cerrarse ahí, estas especies del Pacífico y estas del Atlántico quedaron separadas. Entonces hay un montón de ejemplos de organismos que al recuperar la filogenia, las especies emparentadas quedan así, en hermanas, unas en el Pacífico y otras en el Atlántico, para que vean qué bonito. Si el trazo no atraviesa un océano, pues ya vimos que podemos usar otros eventos geológicos grandes, pero que sé que separaron a las biotas, ¿ok? O a la biota que estoy analizando. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo mi mapa con un montón de localidades, por eso les dije que estas son árboles del género Bursera, esos árboles tan bonitos que tienen corteza exfoliante, que son como papeles que se van saliendo. No sé si, ay no, pero es que no han salido al campo. Qué horror. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Vean cómo les estoy poniendo un ejemplo que está así como muy horrible porque hay un montón de localidades y entonces están abigarradas. No importa, todas puedo como juntarlas en una misma. Y de hecho vienen desde acá, ¿no? Y aquí. Y creo que bajan acá, ¿no? Sí, ya no tengo más blancos, no. Entonces, dibujo, simplemente dibujo. Ahorita lo vamos a hacer solo como Croissant lo hacía para que entiendan lo que Croissant quería mostrar. Entonces, dibujo mi trazo individual
y pongo las flechas en el sentido en el que supongo o especulo que se movieron las biotas cuando se fragmentaron. Entonces, aquí tengo una que no corresponde a este pedazo de la Sierra Madre Oriental. Entonces podría poner una flechita como la que puse ahí, pero todas las demás bajan. Y entonces pongo esas dos flechas, estas dos no sé por qué. Bueno, estaba poniendo los y no necesito poner una flechita entre cada fragmento del trazo. No, dibujo en donde están los eventos vicariantes grandes, ¿no? Aquí la formación del Mar Caribe, aquí la Sierra Madre Oriental y aquí definitivamente el Istmo de Tehuantepec, que aunque ustedes no lo crean, es una barrera para muchas especies. Al final dibujo todos los dos trazos, el morado y el rojo, y ya tengo dos trazos individuales con dirección, ¿ok? Ahorita hacemos una. Ahí está completo con dos colores para que no se confundan. Ese pedazo de trazos individuales que coinciden, que se enciman, que si se fijan es este pedacito chiquito aquí, lo demás no se encima, lo demás no se parece para nada. Pero ese pedacito que se encima, nosotros decimos que es el trazo generalizado. Y el trazo generalizado se denota con una barra gruesa y negra. Entonces, ya hice la primera parte del método. Ya identifiqué los trazos individuales, ya los dibujé, ya vi dónde coinciden los dos trazos individuales que tengo aquí de dos especies de bursera. Ese punto donde coinciden, yo digo que es un trazo generalizado. ¿Se acuerdan que es la coincidencia de dos o más trazos individuales, que no necesariamente deben coincidir en toda su longitud, sino en el pedazo donde coincidan y ya? El centro de masa es un concepto que se los doy, pero no lo vamos a usar, que es un área de alta diversidad morfológica o genética del taxón que estamos usando, ¿no? Teóricamente es un punto, es una área, es una localidad y nos puede ayudar para dar dirección, pero no tiene caso porque siempre vamos a tener aquí una línea de base, ¿están de acuerdo? Aquí es nada más para ejemplificar, aquí tengo mucha diversidad de especies, acá tengo poquita, entonces yo digo que el trazo va para allá, pero no lo uso porque tengo mi línea de base. La información filogenética es posterior a Crozat, la metieron sus seguidores neozelandeses que estaban locos con la panbiogeografía. Ellos la usan, pero a Crozat no le gusta, entonces no la vamos a usar nosotros. Y entonces, pues, yo tengo mi trazo aquí, mi trazo individual está así, y asumo que este pedazo se vino para acá y este se vino para acá. Y de aquí uno se vino para acá y otro se vino para acá. Y entonces ya no necesito más, más flechas. Con eso tengo más que suficiente. Pero no lo necesito tampoco porque otra vez tengo las líneas de base. El último concepto y el más importante dentro del método panbiogeográfico es el nodo. ¿Vieron eso en su curso pasado? Súbete, pues. Sube. Ay, me dolió la cabeza. ¿Sí ubican el nodo? Este es un concepto muy importante que quiero que recuerden y que entiendan porque es la culminación del trabajo de Crozat. O sea, todos los panbiogeógrafos o las personas que están haciendo panbiogeografía siguiendo el método de Crozat y no siguiendo, o sea, incluso con sistema de información geográfica, lo que buscan es tener un nodo. Más bien no tener un nodo, sino encontrarlo si es que existe. Entonces, el nodo es un punto geográfico donde dos o más trazos generalizados se encuentran, vienen de direcciones opuestas, es decir, como que una flecha viene para un lado y la otra viene en sentido contrario a esa y chocan.
Entonces, ese punto donde chocan los trazos generalizados, es un punto que biológicamente representa la coincidencia de dos biotas distintas y por alguna razón en el espacio y en el tiempo coincidieron. Entonces, para Croizat son zonas muy importantes históricamente hablando. Recuerden que estamos en biogeografía histórica, queremos reconstruir cuál es la historia de la fragmentación que generó la distribución de los taxones que estamos viendo ahorita. Entonces imaginen que aquí tengo estos dos trazos generalizados, uno viene de acá arriba, este viene de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tuve aquí todos mis trazos individuales, aquí, ¿no? Acá también varios coincidieron, ¿no? Unos acá, otros acá, ¿no? No importa. Ya tengo mis trazos individuales, veo dónde coinciden y me genero esas barras, ese trazo grueso negro que es el trazo generalizado. Donde chocan, donde se encuentran esos dos trazos generalizados, este es el nodo. Y siempre, siempre lo voy a representar con una bola, con una X en el centro. Así lo denotaba Croizat. Y entonces, si ya encontré el nodo, ya acabé el análisis panbiogeográfico. Él, hace rato les enseñé esto y seguramente no tenía mucho sentido, pero ahorita ya lo pueden ver con un poco más de mente abierta. Y Croizat, al final de su análisis, que le llevó décadas, encontró estos 5 nodos en la escala global, ¿no? Con todos los taxones que utilizó, ¿no? Entonces, aquí ya ni nos está poniendo las direcciones de los trazos individuales porque es obvio qué líneas de base está utilizando, ¿no? Y está marcando solo los trazos generalizados y los puntos donde los trazos generalizados chocan. Y a la hora de chocar, define estos nodos. Esto es como el trabajo grande general de Croizat. Y entonces, ¿en dónde están esos trazos, esos nodos? ¿Dónde los ven ustedes? Díganme geográficamente dónde están. Hablen, En los por favor. trópicos. Básicamente en los trópicos, pero dime los puntos. ¿El 1 dónde está? Madagascar. Madagascar. Madagascar, muy bien, que sabemos que es un área muy diversa. ¿El 2? El 2. No me digan que no saben geografía. Estudien geografía porque les voy a preguntar geografía. ¿Dónde está el 2? No puedo creer que no sepan. Vamos. Indonesia. ¿El 3? Alberto, o bueno, Patti, Australia. Frida. Nueva Guinea. Nueva Guinea. Sí, Australia. Papua, Nueva Guinea. Ajá. ¿El 4? Despierten. India. Y digan, India, sí. Esa es como la zona de los Western Ghats, que tiene un montón de distritos. ¿Quién me habla? Dime, Patti. No, nada, dije que India, es que me equivoqué de botón. No te preocupes, pero ¿sabes qué? No pidas la mano, habla. O sea, son tan poquitos que realmente pueden interrumpir sin problema. No Sí, te es que, preocupes, ¿ok? perdón, es que me equivoqué de botón porque no lo entendí bien, pero sí, perdón. No te preocupes. Entonces, el 4 y el 5 son áreas muy grandes. Fíjense cómo son nodos gigantescos, ¿no? Pero pues es lo que Croizat encontró. Y con eso yo les quiero ilustrar la culminación del trabajo panbiogeográfico. ¿Qué quiere decir? Que aquí Croizat analizó un montón de organismos, de géneros, de familias, porque no son especies, recuerden eso. Dibujó las localidades, las unió con el trazo individual, después vio que trazos individuales se encimaban, los que no se encimaban no los está poniendo aquí.
solo está poniendo los trazos generalizados. Entonces ve que se repiten, coinciden en algunos fragmentos los trazos individuales, 2 o más, y entonces generan los generalizados. Entonces estos trazos generalizados no está poniendo aquí la dirección, pero nosotros la asumimos. Y con eso define los nodos. Entonces, los nodos son muy importantes para Croissant porque representan puntos de alta diversidad, históricamente muy importantes. Entonces, pues sí nos gusta, si hay nodos, encontrarlos. Si no los hay, pues no los hay ya. Entonces, vamos a hacer uno muy sencillito, casi muy burdo, si ustedes quieran, para que vean cómo funciona esto. Cada color que yo estoy representando aquí es un taxón, no vamos a decir especie porque no. Entonces empiezo uniendo, fíjense como otra vez para poder trabajar en una escala global, utilizo taxones supraespecíficos. Dibujo aquí mi trazo. Ay, este me quedó feo, quiero que quede continuo. Quítate. Aquí está mi pluma. Entonces, dibujo aquí y dibujo aquí. Y ya tengo un individual del azul. No estoy viendo ahorita qué es. Vamos al morado. El morado viene aquí, viene aquí, viene aquí y viene aquí. Y ya dibujé 2 trazos individuales. Vamos al negro. El negro viene aquí, viene aquí, viene aquí y viene aquí. Y por último, tengo el rojo. El rojo viene acá, viene acá, viene acá y viene acá. Si yo dibujo la dirección en todos estos trazos, me resulta muy fácil usar las líneas de base de las cuencas oceánicas, ¿no? Y entonces tan sencillo como que hago una acá y una acá, acá una acá y una acá, acá una acá y una para acá. Y acá arriba, acuérdense que India se movió para acá y otro para acá. Entonces, ¿sí ven las flechas que dibujé? Sí. Al rato les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo dibujen. Y ya acabé los trazos individuales, ya les di dirección y entonces ahora voy a ver qué trazos, qué fragmentos de los trazos individuales se superponen. ¿Ven algún trazo que se superponga 2 o más veces? ¿Ven alguno? Salta a la vista, chicos. ¿Lo ven? Hablen, por favor. En donde está el océano Atlántico, abajito de África. Sí, claro. Entonces, esto lo dibujo como una cosa gruesa. Ahorita lo estoy haciendo muy gordo, nada más para ilustrar, pero no debe quedar tan gordo. Y entonces ya tengo mi trazo generalizado. Aquí me faltó algo. Ah, no, aquí está. Y No, por sí, ejemplo, profesora, ¿el trazo generalizado puede ser cuando 2 líneas de base se juntan o tienen que ser más de 2? No son las líneas de base. Lo que superpone, lo que se parece son los trazos individuales. Ah, sí. Las líneas de base no se juntan nunca, son las cuencas oceánicas. Por ¿Sí? ejemplo, ahí en Sudáfrica y Madagascar, ¿podría haber un trazo generalizado por esas No, 2 es lo que taxones estoy o no? viendo. Ay, aquí me faltó, sí. Estoy viendo que para que aquí nos quedara, voy a dibujar aquí. Sí, una negra acá voy a dibujar. Aquí voy a dibujar una negra, supongan que esa es negra. Ajá, y acá tengo abajo, aquí, otra negra, ¿no? No sé si se ve esta negrita. Y entonces, como baja este trazo aquí y choca con este aquí, aquí dibujo un nodo. Porque choca este que viene de acá con este que viene de acá. Y al chocar aquí, voy a limpiar un poco para que quede claro. Eso es así de sencillo. En la forma clásica, digamos, no vamos a estar complicándonos mucho. Solo quiero que vean esto para que entiendan
Me gusta que lo hagan a mano, me gusta que lo vean así, porque, bueno, ya vimos que aquí hay un generalizado, que no me puede quedar de hecho, pues. Y aquí tengo otro generalizado. Croissant no dibujaba las flechas, pero nosotros las vamos a dibujar para ver con claridad. Y entonces este punto es el nodo. Porque ahí chocan, vienen de direcciones opuestas los trazos generalizados. Ahí se encuentran, ahí chocan. Y entonces tengo un nodo, ¿no? Cuando yo ya encontré el nodo, que en este caso solo encuentro uno, no importa, encontré un nodo, ya. Si no encuentro ninguno, no pasa nada. Pero ya tengo el nodo y ahí acaba el análisis panbiogeográfico, ¿ok? Después tal vez puedan empezar a platicar cosas y especular cosas, pero en realidad la culminación del trabajo panbiogeográfico es cuando se encuentran los nodos. Y entonces, fíjense, tienen un montón, que yo creo que son las que les voy a dejar, un montón de trazos generalizados. Aquí hay un montón, aquí tengo 3 que coinciden, ¿no? Estas están en Sudamérica, estas están en México, o sea, no importa dónde estén, tengo trazos generalizados porque confirmé que los trazos generalizados vienen de direcciones opuestas, ¿no? Y aquí, pum, choca, y esta también viene acá, y este acá. No, pues sí, tengo 2 nodos, qué bonito, ¿no? Y ya, acabé. Aunque ustedes no lo crean, hay un montón de artículos de trabajo panbiogeográfico, a la gente le encanta, porque descubrir los nodos significa encontrar áreas de gran diversidad, de gran riqueza y con una historia única. Entonces, Croissant nos enseñó a valorar esa historia antigua, ¿no? Sin considerar eventos de dispersión ni centros de origen, sino simplemente encontrar en dónde se fragmentó la biota y para dónde se fueron los pedazos de tierra. Entonces, recuerden, si alguien me dice aquí que son rutas de dispersión, creo que lo voy a reprobar, ¿ok? Estos no son rutas de dispersión. No utilicen la palabra dispersión en panbiogeografía, porque Croissant diseñó y creó sus propios conceptos. Entonces, vamos a usar los conceptos de Croissant, porque además, fíjense cómo metodológica y filosóficamente es una cosa completamente diferente a la dispersión. Aquí no se mueven los taxones, es la tierra la que se fragmenta, que es dinámica. Entonces, no usen dispersión. Este es un trabajo muy bonito de Andrés, en donde con herramientas panbiogeográficas detectó áreas para conservar, para proteger en Hidalgo, ¿no? Y entonces ahí están, no les voy a decir exactamente qué municipios ni nada, pero siguiendo ese método encontró esos 4 nodos que están en 4 diferentes municipios en el estado de Hidalgo y los propuso como áreas prioritarias para conservarse porque conservan una historia biogeográfica única que descubrió con método panbiogeográfico. Eso es todo. No, porque se lo van a hacer ustedes de tarea. Entonces, no sé si hasta aquí estamos bien. Creo que sí, porque me arde la garganta. Sí, todo ¿Hasta bien. acá estamos bien o repito algo? Díganme con toda confianza. Los nodos se marcan con trazos generalizados, no con trazos individuales. No, con trazos generalizados, pero recuerda que los trazos generalizados provienen de la superposición de 2 o más trazos individuales. Quiere decir que aquí tenías, déjame marcarme, como ahorita hicimos, por eso lo hice así como paso a paso, muy burdo, pero aquí tenías un individual, aquí tenías otro individual, aquí tal vez uno venía acá, otro venía acá, no te importa. Esta parte es donde coinciden y como tiene la flecha para acá. Y acá tenías 1, 2 tal vez individuales y coinciden. Ya con eso tienes para hacer un generalizado. Y aquí también a lo mejor tenías esto, ¿no? No importa qué tenías. Ese fragmento de trazos individuales que se pueden superponer, es lo que defines como generalizado. Y ya que los tienes, y como aquí viste que una flecha viene para acá y la otra viene para acá, resulta evidente que eso es un nodo.
Ujú. ¿Sí, Alberto? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? No se queden con dudas, por favor. ¿Todo bien? Varios ya lo habían visto. Después vemos otros aspectos de la paleogeografía. Ahorita solo quería mostrarles de dónde surge, cómo Croazat la diseñó, cómo descarta ya por completo la biogeografía de la dispersión. Ya no son los taxones los que se mueven, los taxones están formando biotas, las biotas se fragmentan por eventos geológicos grandes y nosotros podemos reconstruir la historia de los movimientos de esas biotas, reconstruir el área cuando estaba junta y decir que a lo mejor dos biotas de origen distinto coinciden y tenemos un nodo y ya. Si me entendieron, les voy a dejar un ejercicio muy sencillo. Si tienen dudas, me escriben. Sí. Ok, entonces voy a cerrar aquí. Y, a ver, quiero que abran sus cámaras los que pueden abrirla para poder verlos. Yo no quería abrir la mía, porque estoy toda greñuda, pero la voy a abrir para que nos veamos. Ay, no quité. Ah, ya. Hola, Ángela. Frida, hola. ¿Quién más puede abrirlo? Bueno, yo creo. Aún no puedes, Giovanni, no importa. Alberto, ya te conozco. Muy bien. ¡Ay, tengo dos Fridas! ¡Qué chistoso! No es un nombre muy común. Hola, Patti. Hola. Ay, me bajé mucho de la silla. Ahí voy, porque si no. Quiero saludarlos, aunque tengo la esperanza de que el lunes ya los pueda ver. No vamos a poder hacer trabajo en equipo porque nos pidieron que no, aunque mandaron un mensaje hoy en donde nos dicen que ya podemos irnos para adelante con todas las actividades presenciales. Entonces, si van el lunes, bueno, mañana yo creo que va a ser otra vez aquí en línea, y el lunes que nos veamos en el laboratorio de biogeografía, pues por favor lleven cubre, ¿no? Para que no nos digan, ay, no, que esto, ¿no? Yo también voy a llevar doble cubre, aunque ya teóricamente ya debo salir negativa. Bueno, si alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy, por favor me escriben, no se queden con dudas porque vamos a ir avanzando, ¿ok? Bueno, entonces los veo mañana a las 3. Por favor no lleguen tarde, chicos, porque... ¿Está Alonso? Ah, sí. Alonso, creo que tú trabajas o tienes un problema, ¿no? Pero si vamos a estar en línea no puedes llegar tarde, ¿ok? Sí. Escríbeme. ¿No escucho? Sí, Alonso. Por favor, lleguen temprano porque sí empiezo y ya me sigo. Entonces, hoy no les di descanso, vamos a ver si mañana, ¿no? Entonces, ahorita les mando unas tareas y por favor, cuídense mucho. Nos vemos mañana, ¿ok? Sí, profesora. Bueno, Muchas cuídense. gracias. Bye. Que se mejore. Hasta luego. Ay, sí, gracias. Esto es lo que más quiero. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.